Bueno, damos muchas gracias a Dios por estar aquí en esta noche y vamos a continuar con este estudio del libro de los profetas menores. Vamos ahora a repetir el texto clave que está allí puesto en pantalla y después vamos a orar. Vamos a leerlo todos juntos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3, 7 y 8. Bien, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de poder reunirnos y de poder enseñar tu palabra tal como ella es. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con el libro de Amós. El libro de Amós es el tercero en el orden de los profetas menores. Y su nombre significa carga o cargador. Y vamos a conocer a Amós. Quizás yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero lo vamos a conocer mucho mejor esta noche. Era de Tecoa, una pequeña aldea o ciudad allí de la tribu de Judá. Acuérdense que Judá fue la tribu de la cual vino el Mesías. El reino de Judá fue el que más perseveró en la verdad acerca de Dios, pero al final también se corrompió y Dios tuvo que juzgarle. Fue boyero, o sea, era un campesino, araba con bueyes, eso era lo que era Amós. Por eso Dios puede usar a cualquier persona que Él quiera si la persona está dispuesta a dejarse usar. Fue boyero y recogedor de higos silvestres. Allí está en Amós 7:14. O sea, era un simple campesino, eso es lo que era Amós. Y fue un gran profeta de Dios, porque la grandeza no está en lo que somos, la grandeza está en lo que Dios puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. Las personas más humildes fueron usadas grandemente por Dios. Recordemos ahora, porque hay que unir la Biblia, recordemos ahora quiénes fueron los primeros discípulos. La mayoría eran pescadores. Y los fariseos y los escribas, la élite religiosa de aquel tiempo, que hablaba mucho de Dios, pero lo tenía poco en el corazón, le decía que eran hombres de pocas letras, eran analfabetos, gente de poca importancia, los despreciaban. Esos fueron los que Dios eligió. Salvo algunos, la mayoría eran gente muy humilde, muy pobre y de muy poco grado cultural. Yo conocí un hermano que ya está en la presencia del Señor, que, escuchen bien, aprendió a leer con la Biblia en la iglesia y llegó a ser un diácono fiel. Así que Dios puede usar cualquiera. A veces el mundo nos influye de una forma mala. Creemos que el poder está en el conocimiento. No estoy en contra del conocimiento, en el obtener un título, en obtener el poder, en obtener fama. Y vemos que la mayoría de las veces esta gente que obtienen todo eso, Dios ni los usa, ni tampoco son llamados por Él. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos, como dijo el apóstol Pablo. Escribió entre el año 790 al 739 a.C. Durante los reinados de Usías en Judá, fue un rey que trató de agradar a Dios, y Jeroboam II, que fue un rey malvado en Israel. Fue contemporáneo con Jonás, Oseas y Isaías. Y el libro tiene 9 capítulos. Así que ya por lo menos vamos conociendo algo de Amós. Fue un campesino, fue llamado por Dios, allí estuvo en el reino de Judá y en el reino de Israel, aunque mayormente vamos a ver que sus juicios fueron contra el reino del norte, aunque también habló contra el reino del sur, en este caso el reino de Judá, y fue contemporáneo con otros profetas muy conocidos, Jonás, Oseas, que ya lo estudiamos, e Isaías, el profeta mesiánico. Ahí está el texto clave, yo lo voy a volver a leer. Dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3, 7 y 8. Dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Voy a decirles algo que me viene a la mente ahora, pero que viene muy bien. Una vez estando en la iglesia, hace muchos años atrás,
Alguien me dijo, pastor, tengo mis dudas. No sé si realmente existen los extraterrestres o no. Me dijo una hermana muy fiel. ¿Por qué? Porque el universo es tan grande que cómo va a ser que nada más que va a haber vida en la tierra. Le dije a ella, en ese momento Dios me lo puso en la mente. No tengo nada de qué vanagloriarme, sino de que Dios me puso en la mente lo que yo tenía que decir. Le dije, te voy a decir solamente 2 textos que me dicen a mí de que no hay vida extraterrestre. La única vida extraterrestre son las de los ángeles, pero no están en el universo, están fuera del universo, así que no es vida extraterrestre, porque los extraterrestres están en el universo que Dios creó, pero los ángeles están en el tercer cielo, claro, pueden venir a la tierra, ir y venir. Le dije, te voy a dar 2 textos. El primero es el que está en Génesis. Dice, Dios creó el cielo, ahí está todo el universo, y la tierra. ¿Por qué separó la tierra? Porque lo quiso hacer y porque aquí puso al hombre. Y el plan de salvación vino a través del hombre ese, que después de ahí vino el pueblo de Israel y después vino el Mesías. O sea, no existe vida en otros planetas. Ese es un texto. Y el otro texto era este. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. ¿No revelaría Dios a sus siervos si habría vida o no en otro planeta? Sí. Además, si hubiera vida en otros planetas, entonces el Señor no moriría por el mundo este conocido, hubiera muerto entonces por el universo. Entonces Cristo está muriendo por todo el universo. No, Cristo no está muriendo por todo el universo. Cristo murió por todo el mundo este que vivimos, el planeta Tierra, porque aquí está el ser humano. Así que cuando alguien le diga que hay extraterrestre, eso es una enseñanza diabólica. Y se está enseñando porque cuando venga el arrebatamiento muchos van a decir que fueron capturados o raptados por los extraterrestres en naves especiales que nadie se dio cuenta. Eso viene y muchos van a ser engañados. Ahora, el llamamiento para ser profeta, porque Dios llama a los hombres para una tarea. En este caso era el profeta. Su mensaje sería primordialmente para las tribus del reino del norte de Israel, aunque también habló al reino de Judá. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7:15, eso fue en el año 787 aproximadamente antes de Cristo, y fue profeta por más de 45 años dando el fiel mensaje de Dios. Pero fíjense esta escena, está Amós arando en el campo con los bueyes, sudando, trabajando allí la campiña de su tierra, y Dios lo llama. No estaba en una gran ciudad, no estaba en un palacio, no estaba encumbrado con el conocimiento, un simple hombre, pero Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. Miró el corazón de Amós y dijo, este es el hombre que yo necesito para este tiempo. Porque déjeme decirle, Amós vivió en un tiempo muy difícil, lo vamos a ver, un tiempo de una gran apostasía en Israel, de un gran lujo, de una gran vanagloria, de un gran materialismo dentro del pueblo de Israel. Y lo llamó para una tarea que no era fácil, pero Dios prepara al que llama. Así que allí fue, lo llamó Dios en el año 787 aproximadamente, y así que fue profeta por unos 45 años. Ahora, escuche esto, la expresión, y tenga abierta su Biblia allí, en el capítulo 1 de Amós, si usted puede. La expresión, así ha dicho Jehová, o dice Jehová, o ha hablado Jehová, aparecen en el libro de Amós más de 40 veces. Ahora bien, un stop, cuéntelos en su casa esta noche. Y me dice, pastor, usted se equivocó, no eran 40, es más de 40, no, son 37. Usted me dice después, cuéntela, porque ya yo lo hice. Cuéntela. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que verificarla a veces, eso no es incredulidad, eso es para asegurar. Claro, los que han escrito estos comentarios y estos escritos, y además personas que los podemos corroborar, hermano, si esto aparece en el libro es porque lo que decía Amós venía de parte de Dios. Amós no dijo nada de él, que eso es lo contrario de lo que pasa hoy. La gente dice mucho de ellos, pero no dice nada de Dios. Yo no tengo que hablar de mí, yo tengo que hablar de Dios, de lo que Dios me dice y de lo que dice su palabra y punto. Pero eso no se hace, tristemente, por eso hay falta de conocimiento. Dice un pasaje que mi pueblo perece en el tiempo de la apostasía de Israel por falta de conocimiento, porque no oían a los profetas, pero el profeta hablaba palabra de Dios. Todos los profetas decían lo que Dios les decía sin quitar ni añadir. Lo que está en la Biblia hay que enseñarlo sin cambiarlo ni modificarlo. Yo sé que ustedes ya lo han anotado, yo he repetido esto muchas veces.
Lo que está en la Biblia no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar, no lo puedo alterar, no le puedo añadir, no le puedo quitar ni una tilde. Hay que decirlo tal como es. Eso fue lo que hicieron los profetas. Porque si usted se pone a pensar ahora en el tiempo de Moisés, enfrentarse al faraón cuando le tenía que decir el mensaje de los juicios, hermano, eso no era fácil. Porque el faraón era el dios de los egipcios para ellos. Era el imperio que estaba dominando en todo el mundo conocido de aquella época. Y decirle, oye, Dios te dice que tienes que dejar ir a mi pueblo, si no va a enviar esto. No era fácil. Pero ¿por qué Moisés lo decía? Porque no era su palabra. Dios hablaba con Moisés y entonces después se lo comunicaba al faraón. Y esto usando también a Aarón, por supuesto. Así que lo que está en la Biblia hay que enseñarlo sin cambiarlo ni modificarlo. Escuche bien esto. No permita nunca que nadie, ni un pastor, ni un misionero, ni un maestro, ni un evangelista, le cambie lo que dice la palabra de Dios. Fuera con él. Ustedes no tienen que irse, el que tiene que irse es él. Si un día yo estoy aquí y me da, lo dudo, porque uno es llamado, que yo cambie algo de la Biblia, tan sencillo como eso, me dice, fuera, pastor, me tengo que ir yo. No se tienen que ir ustedes, que me tengo que ir soy yo. Porque tristemente hoy, ¿qué es lo que pasa? Hay falsos pastores, falsos apóstoles, cambian la Biblia, entonces la iglesia se va y el pastor se queda. No, eso no funciona así. Se tienen que leer. Claro, si hay un grupo suficiente para sacar. Dios tiene sus planes con cada vida. Pero hermano, lo que está en la Biblia, por duro que sea, tenemos que enseñarlo como es. Porque si yo le quito a lo que Dios dice, me estoy enfrentando a Dios. Eso es un problema grande. Yo me puedo enfrentar a la iglesia, yo me puedo enfrentar a un concilio, yo me puedo enfrentar al que sea, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Así que, hermano, Amós y los demás profetas decían lo que Dios les decía. En el ministerio profético de Amós, la nación de Israel estaba disfrutando de paz y prosperidad. Grábese esa mente, porque precisamente todo esto tiene que ver con el futuro. En el tiempo del anticristo, los primeros 3 años van a ser de paz y prosperidad. Y si usted ahora escucha, el tema mundial es paz y prosperidad. Todo el mundo quiere paz y prosperidad. El mundo está en un caos, pero la gente quiere paz y prosperidad. Y cuando venga ese falso Mesías, la gente se va a tragar el anzuelo. Dice, no, si este está decidiendo paz y prosperidad y está dando evidencia, le vamos a dar el poder a él. Así que el pueblo, en el ministerio profético de Amós, cuando Israel estaba en su peor apostasía, el pueblo estaba disfrutando de paz y prosperidad, pero viviendo en desobediencia a Dios, por lo que el profeta le dio el mensaje del juicio que vendría de parte de Dios sobre ellos. O sea, diría la gente, bueno, el rey está bien porque estamos viviendo bien. Eso no es lo que dice la gente. Si yo estoy viviendo bien, el rey que esté mandando está bien. No, a veces el que está mandando, la gente está viviendo bien, entre comillas, pero el que está mandando es un malvado, un perverso. ¿Me explico? El problema no es el vivir bien o no vivir bien, es cómo lo vivo. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y esto lo he dicho muchas veces. Yo doy muchas gracias a Dios. Ustedes saben que mi casa no es, bueno, la van a ver los que no la han visto. Los que la han visto ya. Mi casa yo la ando. Bueno, saben que ahora cuando yo como, yo le doy 7 paseitos. Vaya, para que el almuerzo me baje un poquito, ¿no? Pero se lo doy en nada, en menos de 6 minutos. Del baño, de la puerta del baño de estando mi hijo a la oficina mía. Eso es un pasito. El niño Calé lo pasa volando en menos de 30 segundos. Pero hermano, yo doy muchas gracias a Dios por mi casita. Doy muchas gracias a Dios por lo que Dios me ha dado. Seamos agradecidos. Dios no puede dar más. Yo no estoy diciendo, Dios me puede dar una casa grande, me puede dar comodidad. Pero seamos agradecidos, que nunca nos envanezcamos. Porque lo que tengamos, sea poco o mucho, proviene de Dios. Pero eso fue lo que le llevó a la apostasía de Israel. Se creyeron que teniendo paz y prosperidad se podían olvidar de Dios. Y entonces el juicio de Dios vino. Lo vamos a ver después. Ahora fíjense, en los capítulos 1 y 2 del libro de Amós, hay anunciado juicios de Dios para naciones y también para su pueblo, los cuales todos comienzan diciendo, así ha dicho Jehová. Ahí están los versículos, yo se los voy a leer porque los tengo marcados, después márquelo usted. Dice 1:3, así ha dicho Jehová, habla de Damasco. El 6, así ha dicho Jehová, habla de Gaza. Después el 11, así ha dicho Jehová, de Edom. Después en el 13 dice, así ha dicho Jehová, hablando de los hijos de Amón. Después en el 2, así ha dicho Jehová, de Moab.
y después en el 4, así ha dicho Jehová, hablando de los pecados de Judá, eso es en el capítulo 2, y después en el versículo 6 del capítulo 2, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. O sea, que no solamente habló de los pecados de las naciones, sino que habló de los pecados de su pueblo, tanto de Judá como de Israel. Pero todos comienzan, así ha dicho Jehová. Verifíquelo y márquelo, para que usted vea cómo Dios habla. Y si así ha dicho Jehová, rugirá el león y la gente no temerá. Jehová hablará y no se profetizará. Hermano, lo que Dios dice se va a cumplir, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Gloria para aquellos que tenemos esta esperanza. Dice allí este pasaje de Amós 2:4, hablando de los pecados, en este caso de su pueblo. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, este era el que anduvo mejorcito, pero al final también se corrompió, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, Dios siempre ha amado a su pueblo, pero siempre lo ha castigado, y bien fuerte. Por eso es un Dios recto y perfecto. Por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocará su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no eso lo puse todo en mayúscula, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Amós 2:4. Y el versículo 5 dice, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ese es el Dios en que yo creo. Un Dios que ama, pero un Dios que juzga, y va a emitir su juicio sobre aquellos que perseveran en su pecado. O sea, el amor, como dice un dicho, lo cortés no quita lo valiente. Dios ama, pero eso no resta que sea fuego consumidor y que emita su juicio sobre sus hijos, aún sobre su pueblo. Dios lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Así que así ha dicho Jehová. Y después viene también Israel. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque, escuchen bien esto estaba pasando en el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llamó, que había sido instruido en su ley, y la ley de Dios que era buena, y cómo tenían que comportarse entre ellos y con los demás. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo, o sea, fueron malvados, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, o sea, les importaba a aquellos que estaban pobres, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo, escuche bien la maldad, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Eso está allí en Amós 2, 6 y 7. Y si usted lee los versículos 13 y 16 de ese mismo capítulo, dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla, o sea, los voy a llevar bien fuerte, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. O sea, estaban no solamente haciendo maldad, sino profanando la ley de Dios, porque estaba establecido que el hijo y el padre no se podían llegar a la misma mujer. Fíjense que había pecado de todo, pecado contra su semejante, pero pecado directo contra la ley de Dios. Aunque este pecado contra el semejante también era contra la ley de Dios. Porque a veces nos ubicamos en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Léase Levítico para que usted vea que ellos sabían cómo debían tratar a los esclavos, porque había un tiempo de esclavitud justamente, cómo debían tratar al extranjero, cómo debía ser su responsabilidad familiar, qué podía hacer el padre y qué podía hacer el hijo, qué cosa no podía hacer el hijo con el padre ni el padre con él. O sea, Dios le dijo todo, y ahora todo lo habían echado por la borda. Pero estaban viviendo tiempos de prosperidad, porque la gente del mundo que no conoce la palabra asocia la prosperidad material con que está bien. No, a veces al revés. A mayor prosperidad material está peor la persona y peor el mundo en que vive. Porque hay mucha prosperidad en el mundo, ¿no es verdad? Hay países que son muy prósperos, incluyendo Estados Unidos, pero hay mucha maldad, hermanos. La maldad está por encima, la duplica. Vamos a suponer que, esto es un ejemplo, hermano, vamos a tener una idea. Vamos a suponer que el capital de los grandes países sea 25.000 millones de trillones de dólares. La maldad la quintuplica. No sé si me expliqué bien. O sea, la maldad triplica, cuadruplica, quintuplica el bienestar que puedan tener las naciones, porque hay mucha maldad en el mundo, porque han dejado a Dios. Y es como, esto es un ejemplo en miniatura de lo que hace el mundo.
Venden por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y todo eso en el camino de los humildes. Ok, eso no está pasando en el mundo. Estamos viviendo ¿dónde? En Marte. En Marte no hay oxígeno. Se puede vivir, ni hay agua tampoco, ni hay vegetación. Amós como profeta fue en muchos sentidos semejante a Cristo. Fíjense. Un hombre humilde. Bueno, en su ocupación un simple trabajador. Amós 7:14 era un campesino. ¿Qué cosa era Cristo? El carpintero. Por eso lo despreciaba. De Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret no tenía buena reputación. Él fue criado en Nazaret, aunque había nacido en Belén, y era un carpintero. No trabajaba en el palacio del rey, no era el copero, no era el panadero, no era un oficial del rey, no, era un simple trabajador, que su padre le enseñó la carpintería. Bueno, la ocupación de Amós era un simple trabajador. En su humildad reconoció su origen. Amós dijo, Dios me llamó de detrás de los bueyes. Y dice la Biblia allí en Filipenses 2 que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su gloria. Mire, hermano, nosotros no podemos entender esto ahora, pero cuando estemos en la gloria vamos a poder entender qué fue lo que Cristo hizo. Porque Cristo es Dios, el Dios eterno, junto con el Padre. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, Señor, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? O sea, antes que el mundo fuese, ya Cristo estaba disfrutando de su gloria y Él la dejó para venir aquí a la tierra a hacerse hombre, a que lo escarnizaran, que lo humillaran, que lo calumniaran, que lo afuetearan, que lo crucificaran, y todo por amor a nosotros. Así que Cristo se humilló. En su método de enseñanza, el profeta Amós usa muchas ilustraciones. El león usa una canasta de frutas maduras y otras cosas que ustedes lo pueden ver allí. El material lo van a tener después, ahora no se los puedo dar. Ahora, cuarto, en afirmar que su palabra venía de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, aparece más de 40 veces en su libro. ¿Se acuerda que Cristo decía en su humanidad, mi palabra no es mía, sino la del Padre que me envió? O sea, yo no hago nada por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras y el Padre me ha dado lo que yo tengo que decir. Así que en eso se parecía también. En el ser acusado de traición. Amós fue acusado de traición, pero Cristo también. Dice Amós 7:10, siempre los hombres de Dios van a tener enemigos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, que era un malvado, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra, escuche bien, yo creo que después vamos a poner el texto, no puede sufrir todas sus palabras. Hoy el mundo está igual, el mundo no puede sufrir las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de sus pecados. Ahora, ¿qué le pasó al Señor? Vamos a ver allí rapidito en Juan 19, versículo 12. Dice que desde entonces, esto era cuando prendieron a Cristo, desde entonces procuraba Pilato soltarle porque sabía que no había hecho nada, pero los judíos daban voces diciendo, estos judíos eran los fariseos, los escribas, si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. ¿De qué habían acusado a Jesús también? De traición. Se había rebelado contra César, así que le hicieron lo mismo que a Amós. En el compromiso de cumplir la misión para la cual Dios lo llamó, Amós 3:8 dice, igual que Cristo dice, yo he venido a cumplir la misión para el que el Padre me envió, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, lo que Dios le decía, lo decía Amós, aunque le costara la vida. Porque si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Muchas veces a Moisés le decía, Moni, ¿por qué es esto? Porque Dios lo dice. Léase, ahora lee, yo estoy repitiendo, ahora estoy en la plaga de las tinieblas nuevamente, y usted dirá, bueno, ¿y por qué el pastor ve tanto esto, hermano? Porque me encanta, porque tiene una buena escenografía cuando la plaga de las tinieblas. Acuérdense que todas estas plagas que vinieron a Egipto tenían que ver con sus dioses. Ra era el dios del sol, y entonces las tinieblas estaban diciendo, el dios sol está siendo derrotado. Pero lo que voy, cuando le preguntaban a Moisés, ¿por qué hay que hacer esto? Dice, porque Dios lo dice. Porque ¿qué hacía Moisés? Lo que Dios le decía. ¿Por qué yo enseño las palabras de Dios? Porque Dios me dice que eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué no puedo cambiarla? Porque Dios dice que no la cambie. ¿Por qué no puedo alterarla? Porque no debo hacerla. Voy a leer este pasaje, porque este pasaje hay que recordarlo. Y allí en Apocalipsis, acuérdense que es la última revelación dada a la iglesia. Dice allí en Apocalipsis, y yo testifico, 22:18, casi al final de la Biblia, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y yo no sé cómo hay gente que quita y pone. Entonces no tienen, esto es lo que pasa, que no le creen a Dios, ni tienen temor de Dios. Es duro, hay que decirlo. Porque si hay temor de Dios, yo no lo hago. ¿Me explico? ¿Por qué yo digo esto? Porque Dios lo dice. Punto. Eso es lo que decía Moisés y eso es lo que decían los profetas. Ahora bien, al denunciar el egoísmo de los ricos también, acuérdense que él también habló de aquellos ricos que en su vanidad acumulaban bienes y después dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Bueno, escuche lo que escribió Amós, está allí puesto en pantalla. Amós 6, 4 al 6. Ay de los reposados de Sión, este era el pueblo de Israel, y de los confinados en el monte de Samaria, estaba hablando del reino del norte y del reino del sur. Duermen en camas de marfil. Esto es lo que estaba sucediendo en Israel en este tiempo. Fíjense qué tiempo más difícil para el profeta. Y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, los mejores. En vez de sacrificarlo a Dios como debían algunos, quizás cogían los mejores para ellos y a Dios les daban cualquier cosa. Y los novillos de en medio del engordadero tenían tanta riqueza que tenían novillos que los engordaban para comer lo mejorcito. O sea, con una comida especial. Beben vino, ahí sigue el pasaje, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Eso está en Amós 6, 1, 4 y 6. Fíjense qué clase de situación la de Israel. ¿La sabían? Bueno, quizás ahora la recordamos. Esa era la situación de Israel. Y se habían olvidado de la ley de Dios. Y tenían de todo. No es una vanidad. Un ejemplo, hermano. Estoy poniendo ejemplo porque estoy tratando de llevar esto del tiempo bíblico al tiempo nuevo. No es una vanidad que yo llegue a mi casa y tenga un refrigerador lleno. Digo, no, mañana voy a ir a Walmart, voy a ir no sé a dónde, a Best Buy o al que sea, y me voy a comprar 2 refrigeradores más, porque voy a tener 3, porque quiero tener los 3 llenos. Hermano, eso es vanidad. Te vas a quedar sin ninguno, te vas a quedar sin comida. Eso es lo que le había pasado a Israel. Tanta abundancia, se habían olvidado del amor de Dios. Hermano, que Dios nos dé lo que necesitamos nada más. Esa debe ser nuestra oración. Y entonces siempre vamos a estar dependiendo de Él. Y si nos da, que sepamos apreciar lo que tenemos. Que lo que tenemos es porque Él lo da y punto, no por otra cosa. Así es que esta era la situación. Fíjense qué situación más crítica. Vamos a ver el contenido profético del libro. Los juicios venideros sobre las naciones cercanas a Israel. Ya vimos algunos, está en Amós, capítulo 1 del 3 al 15 y el capítulo 2 del 1 al 3. Había juicios venideros sobre las naciones vecinas, pero también sobre Judá y sobre Israel. Los juicios contra Judá, el reino del sur, Amós 2, 4 al 5, y los juicios contra Israel, el reino del norte, Amós 2, 6 al 16. Hermano, usted después va a tener esto, léaselo para que vean cómo Dios, o sea, Dios amaba tanto a su pueblo, pero también no olvidaba que tenía que ser castigado. Se habían olvidado de él. Un Dios tan bueno. Voy a ponerle un ejemplo. Y esto ellos lo sabían por los escritos que ya habían, porque acuérdense que esos escritos de Moisés ya en este tiempo estaban hechos, circulaban en rollos. Imagínense que ellos se olvidaron de que Dios los mantuvo 40 años en el desierto. A cerca de 2 millones, como mínimo 2 millones de personas. No le faltó el agua, no le faltó la comida, no le faltó el pan que venía en forma de maná. Y sus ropas y su calzado no se gastó. Oiga, para olvidar eso, porque no fueron 2 días, no, que me llevó 2 días por un campo travieso y se encontró una chirimoya y se encontró una guayaba. No era eso de un ratico, eran 40 años. Se habían olvidado, se olvidaron de cuando Dios los sacó de Egipto, de cuando les abrió el mar rojo, de cuando cruzaron el Jordán, de cómo les entregó la tierra. Oye, es verdad que eran ingratos, por eso Dios tenía que juzgar. Es igual que ahora usted se olvide de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no me olvido. Ahora puse una foto de cuando yo me fui de luna de miel con mi esposa en el carro. Ahí está. Alguno dirá, ¿por qué? Porque yo todavía extraño a mi esposa. Y eso no es mal. No la estoy adorando, simplemente la estoy extrañando. Punto. Pero yo doy gracias a Dios por ese tiempo tan bueno que me dio y el que me sigue dando. No me puedo olvidar. Por eso no lo podemos olvidar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque Dios en mi vida ha hecho tantas cosas que no me puedo olvidar de ella. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar de Dios ahora y voy a empezar a cambiar la palabra de Dios? Como lo hacen algunos. Eso no puedo hacerlo, hermano. Por amor a Dios. No me importa lo que me hagan, no importa lo que me puedan hacer. No voy a cambiar la palabra, ni voy a cambiar el mensaje. Pues nunca lo voy a hacer. Hasta ahora nunca lo he hecho. Por amor a Dios.
Nunca olvidemos todo lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel había olvidado todo eso. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. El llamado a Israel a buscar a Dios con sinceridad. A pesar de todo, Dios seguía amando a ese pueblo. Oye, porque era para decirle, ya está bueno. Pero lo seguía amando. Pero así dice Jehová, dice en el capítulo, ahí en el capítulo 5 es el llamado a Israel a buscar a Dios con sinceridad. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviré. O sea, están a tiempo, me han olvidado, han hecho cosas terribles, han vivido en abundancia, se olvidaron de mi ley, pero buscadme y viviréis, aborreced el mal y amad el bien y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Dios iba a tener piedad, pero él estaba diciendo, quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y acuérdense de esa palabra, porque vamos a hablar más del remanente de José. José tiene que ver con el reino de Israel, el reino del norte, porque acuérdense que José tuvo dos hijos en Egipto, Benjamín y Rubén, creo, Benjamín y Manasés. Manasés y Efraín, gracias, Manasés y Efraín, y ellos pertenecían al reino del norte, no pertenecieron al reino del sur. Por eso dice, quizás tendré piedad del remanente de Israel. O sea, Dios, a pesar de todo, Dios sigue amando a ese remanente, como nos ama a nosotros, nos ha amado a nosotros, a pesar de todo lo que han hecho hombres de Dios por el mundo. El vivir en opulencia, o sea, en riquezas. Dejé eso allí porque venía allí y me parece que para que se nos grabe, opulencia es vivir en riqueza, pero vivir en riqueza sin tener en cuenta a Dios. O sea, tengo lo que tengo porque lo tengo y porque es mío y porque yo me lo gané y porque punto. Porque yo soy el que soy. Exacto, yo y yo. Yo primero, yo después, yo siempre. Y a los demás los aplasto, aunque sea la familia. El vivir en opulencia es condenado por Dios. Después ustedes pueden leer esos versículos. Vosotros os alegráis en nada. Fíjense lo que Dios le dijo a través del profeta. Eso lo decía el profeta. Aquel que el rey le pedía la cabeza porque Jeroboam quería matarlo. Acuérdense que Amasías lo acusó de traición. Vosotros os alegráis en nada. O sea, el que se envanece con la riqueza de este mundo es como si se alegrara en nada. Que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Eso lo estaba diciendo el pueblo de Dios. Con tu fuerza. ¿Y a Dios dónde lo deja? Habían sacado a Dios de sus vidas. Por eso el juicio venía. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Abad hasta el arroyo del Arabá. Ese era el territorio que estaban ocupando, Amós 6, 13 y 14. Ellos fueron llevados cautivos por Asiria en el año 722 a.C. Ahora, esto no solamente está en la historia bíblica, esto está en la historia secular. Eso ocurrió, fue un hecho verídico. Dios cumplió. Asiria fue un imperio cruel, pero Dios lo usó para emitir juicio sobre su pueblo, para que su pueblo procediera al arrepentimiento. Vamos a ver estas visiones dadas por Dios al profeta, las cuales mostraban el justo juicio de Dios sobre su pueblo, pero también su misericordia. Había una visión de las langostas, y entonces si usted lee el pasaje dice que ellos se arrepentían, y Dios dice, bueno, yo me voy a arrepentir, no voy a hacer esto. En la visión del fuego, también vieron la visión del fuego, y después dice el versículo 6, bueno, pero ellos dijeron, Señor, entonces Dios se arrepintió de hacerlo. Pero cuando llega la visión de la plomada, voy a leer ese pasaje, ya había llegado al colmo la ira de Dios, porque ellos estaban haciendo malas promesas. Me enseñó así, he aquí, dice Amós 7, 7 al 9, la visión de la plomada. Ahí sí Dios nos dijo, no voy a hacer esto. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Eso fue lo que Dios le mostró. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomado de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam, porque les había dado tiempo y seguían en su pecado. Porque Dios da tiempo, ¿verdad? Más que el que damos nosotros muchas veces. Ahora, oposición al mensaje de Dios dado por el profeta Amós. Siempre va a haber enemigos. Este pasaje yo lo leí ahorita, pero lo voy a volver a leer. Entonces el sacerdote Amasías, era un sacerdote de Dios supuestamente, de Bet-El, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, que era palabra de Dios, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada cautivo a su tierra en cautiverio. Amós 7, 10 y 11. Y así sucedió. Jeroboam murió y la tierra fue llevada a cautivo. Porque la palabra de Dios siempre se cumple.
La visión de un canastillo de fruto, por eso es que se asemeja a Cristo, porque usaba como parábola. Dice, visión de un canastillo de fruto de verano. Es que la fruta ya estaba madura, o sea, el juicio de Dios ya estaba al venir. Hoy también el mundo ya está maduro para el juicio de Dios. Miren, yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a sumar que usted tenga en su casa una mata de mango. Aquí yo sé que hay gente que tiene matas de mango. Acá en Raquel hay uno. Pero bueno, usted tiene una mata de mango y usted ve el mango verde, no hay problema. Usted ve el mango pintón, no. Porque usted no sabe cuándo va a caer el mango. Pero cuando el mango está maduro, usted no sabe el momento exacto, pero usted dice, está al caer el mango. Porque cuando el mango se madura, el tallo se afloja y la fruta cae. Bueno, el mundo ya está maduro. Yo no sé, nosotros no podemos decir la hora del juicio de Dios ni la hora de la venida del Señor, pero está cerca, porque ya el mundo está maduro. Eso es lo que nos enseña allí el libro de Romanos, cuando dice que ya el mundo está con dolores de parto. La visión de un santuario derrumbado está allí en Amós 9, 1 y 10. Este no era otro que el santuario que Jeroboam había levantado en Betel. Escuchen esto, poniendo uno de los 2 becerros que había hecho para que los de Israel no fueran a Jerusalén a adorar a Dios. O sea, Jeroboam hizo 12 becerros de oro para que el pueblo, puso uno en Betel y otro en Dan, para que no fueran a Judá y entonces no se fueran a pasar al otro rey. Estaban cometiendo idolatría. O sea, este becerro era como si fuera el Dios de ellos. Y acuérdense que aquellos becerros fueron condenados por Dios. La profecía de la dispersión y restauración de Israel. Hermano, fíjense qué clase de hombre fue Amós. Lo que Dios reveló. Le reveló la dispersión, pero también la restauración de Israel. Y con esto vamos a terminar, porque esto está en el capítulo 9, ese es el último capítulo del libro de Amós. La dispersión. Y acuérdense que esto se escribió unos más de 800 años antes de que Cristo naciera. Unos 2800 años, unos 870 años o más antes que Israel fuera disperso, porque Israel fue disperso en el año 70 después de Cristo. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Qué quiere decir el reino pecador? Contra todos aquellos que siendo de su pueblo habían continuado en pecado y en rebeldía contra Dios. Mas, escuche bien esto, porque esto es profético, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob. O sea, no destruiré del todo a Israel, porque siempre hay un remanente, siempre lo ha habido. Dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, y lo fue, entre todas las naciones. ¿Lo fue o no lo fue? Lea la historia. Desde el año 70 hasta el año 1948 que tomó su tierra, y después de eso también nos han seguido odiando, pero estuvo zarandeada por casi 1900 años en el mundo. Dice, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, a espada morirán todos los pecadores de imperio, o sea, todos aquellos que se habían revelado. ¿Cuántos murieron en las cámaras de gas? Se calcula que unos 6 millones. La gente duda, ¿saben qué? Hay gente que duda del holocausto, está histórico, pero lo duda. Porque lo de ellos oponerse a Dios. Es que estaba escrito eso. El holocausto estaba aquí. No estaba el nombre, pero estaba allí. O sea, eso sería parte del juicio de Dios. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni alcanzará el mar. Eso eran aquellos que decían, no, el juicio de Dios no nos va a llegar. Eso está en Amós 9, 8 y 10. Pero ahora viene la restauración. Y ese es el tiempo que nosotros hemos visto por la gracia de Dios. Y traeré del cautiverio, escuche bien, eso se escribió 800, o sea, 800 y 1900, casi 2000 años antes que Israel estuviera de nuevo en su tierra. Porque 800 más 1848, súmelo. No, son 2600. 2600 años antes de que Israel estuviera en su tierra. Y ya le fue dicha a Amós, qué clase de hombre, un boyero, un campesino. Uno que estaba embarrado de fango, todo sudoroso, apestoso. Eso es lo que diría la gente, ¿no? En aquel tiempo. Pero fue el hombre que Dios escogió. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Lo trajo. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Lo hizo. Oye la historia de cuando Israel llegó a su tierra. Y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellos. O sea, lo van a tener por mucho tiempo. Pues los plantaré sobre su tierra. Fíjense que cuando al principio se le quería dar una parte a Israel, decía no, que en América del Sur. Y Israel siempre dijo, no, tiene que ser en la misma tierra que Dios nos dio. Porque acordaron a veces darle una tierra en otras partes. No, en otras partes no, tiene que ser allí. Aunque sea un pedacito, eso fue lo que le dieron. Pero, pues los plantaré sobre su tierra. Escuche bien esto. Y hasta ahora lo estamos viendo. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y hoy se reúnen los palestinos,
hay palestinos buenos, y se reúnen de que Israel no le pertenece a la tierra. Escuchen lo que dice Dios: nunca jamás serán arrancados de su tierra. Ahora, ¿quién puede contra Dios? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Eso es palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que estos que quieren eliminar a Israel no creen esto, porque no creen la palabra de Dios. Ahora yo sí la creo. Hermano, ahí está la restauración. Y la bendición es que nosotros les hemos podido ver. Porque antes del año 1948, los que creían esto lo creían por fe. Nadie pensaba que Israel nunca estuviera en su tierra, ni que llegara a ser una potencia como es hoy. Ahí está. Te voy a terminar con estas palabras. Pues los plantaré sobre su tierra, esa que tienen, que aunque no es completa, y nunca más serán arrancados de su tierra. Así que si usted pensó que Israel sería quitado allí, olvídese. Pues no porque lo digo yo, lo dice Dios. Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, punto. No me diga a mí, no discuta conmigo. Dios lo dice, hable con él, reúnase con él, como yo siempre digo. Ahí van a estar. Vamos a orar, y vamos a orar por esos árabes. Vamos a ver muchos árabes que van a creer, déjeme decirle. Vamos a orar por esos pueblos, porque muchos están buscando de Dios, pero Dios va a hacer juicio sobre ellos, como hizo juicio sobre su pueblo. Pero vamos a orar por ellos para que puedan conocer a Cristo, puedan conocer al Mesías. Hay profecías sobre Egipto, de que algunos, profecías especiales de que van a recibir muchos a Cristo. Pero hay que orar por todos los musulmanes, por todos aquellos que no tienen la fe verdadera, por los hinduistas, los budistas, para que Dios tenga misericordia de ellos. Dios tiene misericordia, pero ellos no quieren arrepentirse, para que ellos puedan buscar al Dios verdadero. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tu palabra es clara. Lo que tú dices no es cuestionable. No lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Y como hijos tuyos no podemos dudar de ello. Así ha dicho Jehová, decía el profeta. Así decimos nosotros hoy en día. Así dice tu palabra. Y lo que dice tu palabra se va a cumplir, pésele a quien le pese y opóngase a quien se oponga. Gracias por las promesas que tenemos de vida eterna, que han sido prometidas en tu palabra, porque tú lo has dicho y se van a cumplir. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén.